Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un Volcán, el podcast que hacemos junto a Dardo Gasparri. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Fresquitos. Estamos todos fresquitos. Por fin, un clima como Dios manda. Una cosa pujante, no como el calor inhabilitante Cambio que te climático, gusta a vos. cambio climático positivo. Claro, cambio climático del pueblo, de la gente. Nunca hizo frío, ¿viste? Bueno, Hay un mapita que anda girando por ahí que es la misma temperatura, es de Europa, ¿no? Entonces están el clima y es la misma temperatura, 20 y pico de grados, lo único que en una época lo ponían como verdecito y ahora lo ponen como coloradito, que parece que cuando ponen coloradito da más calor. Hablando de calor, de cosas que están calientes, vamos a hablar de la inflación, porque a Dardo, si hay algo que le gusta en esta vida, es la inflación, su amiga, la inflación. vamos a hablar de la inflación. Vamos a hablar de la inflación. Primero tenemos que aclarar una cosa. Todo esto ya lo hemos dicho y vamos a repetirlo. Lo que pasa es que mientras sigan diciendo estupideces, vamos a seguir diciendo nosotros, vamos a seguir diciendo que son estupideces. Entonces, no es que nosotros nos repitamos, es que simplemente nos Nos obligan. oponemos a las estupideces, claro, nos obligan a repetir lo que ya dijimos. El problema es que, ya te digo, la gente cree, o hay gente que cree que tiene otra verdad. Y bueno, está bien, así nos va. De todas maneras, te quiero explicar algo que me molesta profundamente. La frase, estamos luchando contra la inflación, que también se puede expresar, necesitamos un plan antiinflacionario. Esto es lo mismo que si yo me Tengo mamo 30, espera, escuchá, tenemos 30 economistas pensando cómo bajar la pensando el inflación. plan antiinflacionario. Bueno, ahora, esto es lo mismo que yo me mamara, me chupara 2 cajas de vino a la noche, o 10 botellas de whisky, Podés y a la pasarte mañana te algo. dijera, estoy pensando un plan para no ponerme en pedo. Es exactamente lo mismo. Te voy a decir, pará, ya te pusiste. ¿Cuál es No, tu tengo solución? 30 médicos pensando un plan para Estudiando no. cómo me sacan la Claro, cirrosis. claro. Entonces, a ver, aclaremos un punto sobre la que las dos grandes escuelas de economía que se oponen en algún punto, la matematicista del monetarismo y la liberal de la escuela austríaca, están totalmente de acuerdo. Único punto, y es que la inflación siempre es un fenómeno monetario, probado de todos los colores y olvidado también con una deliberación total. Son Entonces, negacionistas. primero, Voy a empezar a usar esto. Mira, se me acaba, mira qué brillante que esto. El negacionismo de la inflación. ¿Viste que claro, decir, no, no, entonces, esto, a ver, negacionismo de la esto inflación? tiene que ver con la burocracia, tiene que ver con los seócratas, que son los burócratas CEO, que van prendidos el aumento del valor, del falso aumento del valor de las acciones, porque van prendidos con el Espera, bonus. porque vamos a Pero ordenar, vamos a ordenar la conversación. los Eh, seócratas, vos ¿verdad? primero, Te han hecho creer. primero explica, cortito, conciso, tu cuestionamiento a el funcionamiento de los CEOs como una estafa respecto del valor de las Yo digo que acciones. los CEOs modernos hace 30, 40 años, cuando les dijeron, mira, en vez de relacionar tu sueldo con tu ganancia, que es lo lógico, vamos a relacionarlo con el valor de la acción. Entonces, cuanto más valga la acción, más guita ganas vos. Echa Entonces, la ¿qué hicieron trampa. los CEOs? Hicieron Echa la trampa. trampa, claro. Hicieron trampa. Sí, mentira. Y cosa que cada vez que llueve, o que truena, o que choca un auto en la esquina, se notan en Wall Street, que bajan las acciones a la mitad. No pueden subir y bajar a la mitad. No, no existe esa cosa. ¿Y por qué suben y bajan a la mitad? Porque son mentiras. Entonces, Claro. cuando la gente se da cuenta, tiene miedo, baja, obviamente. Entonces, con la inflación, los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, nos han hecho creer que ellos pueden resolver nuestros problemas de seguridad, los personales, de riqueza, de redistribución, sobre todo porque a mí me da más bronca que mi vecino tenga más guita que yo. De alegría. Todos los problemas de felicidad. En 1984, el hermano mayor, Big Brother. Entonces, ese gobierno,
cualquiera que fuese, si querés usar el ejemplo de Argentina, usarlo, es más fácil para mí. Ese gobierno que ya te ha convencido de que puede hacer tu felicidad, necesariamente necesita la inflación. ¿Por qué necesita la inflación? Porque cuando ya no tengo a quién cobrar impuestos, cosa que siempre pasa, cuando ya no tengo a dónde tomar deuda, cosa que siempre pasa, hago inflación, que es como el último recurso, que a veces se usa al principio, que consiste en emitir muchos pesos que no valen nada. Es decir, lo mismo que hacía el rey que limaba la moneda de oro y se queda con la limadura. Permitime hacer una analogía más a tu ceocracia, digamos, a la estafa del CEO corporativo y pasado al CEO político. Yo lo mezclo con la burocracia, que es la misma cosa, en el fondo. Claro, hay otra cosa. Una de las cosas que tenemos de esta ceocracia que vos decís, o de esta estafa política, es que las políticas públicas no son medibles. Si yo digo, bueno, y mi proyecto político es hacer un puente de acá hasta allá, y voy a gastar X plata, poco más, poco menos, dependiendo no sé qué, y lo voy a hacer en tal tiempo, poco más, poco menos, dependiendo de la gente, el tiempo, del clima, ¿verdad? Y finalmente vos vas a decir, bueno, Karina, que dijo en su gobierno va a ser un puente, si el puente está, cumplió, y si el puente no está, no cumplió, y si está a la mitad, cumplió más o menos, y evaluaré. Si yo te digo, Dardo, que mi proyecto político es cambiarle la vida a la gente, es la alegría de mi pueblo, es el sueño de Perón, Evita, Néstor. O sea, si yo te digo esto, no es medible. ¿Y qué es la otra estafa? Empezando porque nunca voy a terminar, porque digamos, si mi proyecto es felicidad 100% o tristeza 0, y no se me termina nunca el gobierno. Entonces, cuando yo te digo que cuando el gobierno te dice que la inflación es multicausal, primero está negando su responsabilidad. ¿Por qué? Porque si te dice la inflación se produce porque yo emití mucho, te está diciendo que lo que te está prometiendo de felicidad es mentira. Porque te tengo que decir, mira, fracasé. Entonces, como fracasé, emito. Con lo cual estoy mostrándote que soy falible. De modo tal que todos los gobiernos del mundo sostienen todo lo opuesto a lo que dice la ciencia. Es decir, sostienen que la inflación es multicausal. Llámese como poner el nombre que quiera, por ponerle Biden, ponerle el nombre, puedes ponerle Reagan. Establecido el concepto de ceocracia y la relación de la ceocracia con la inflación, estamos en un momento particularmente complejo, porque yo no sé cuántas décadas hacía que no teníamos niveles de inflación mundial de esta categoría. Ahora empecemos de vuelta. Con bancos centrales, ahora empecemos de vuelta. Que es una catástrofe. Vamos a teorizar. Lo que se llama inflación no es el aumento del precio tal o cual. Ni siquiera es el cambio de relación. Es decir, si vos comprabas con un auto, lo comprabas con 20 sueldos, 13 paquetes de manteca o lo que fuere. Ni el lugar donde están en la góndola. No sé si recordás, una brillante dirigente argentina hizo una ley de góndola midiendo las góndolas. Claro, porque eso tiene otros conceptos, y es que han analizado mal los tratados, la documentación y todos los sistemas de supermercado. Que es cierto que el supermercado coloca en determinados lugares ciertas cosas, pero eso no tiene nada que ver con lo que dicen ellos. Porque lo que tendría que ver es qué clase de estupidez tengo yo, que si vos me pones al lado de un trapo de piso barato, harina cara, yo compro la harina cara, bueno, seré estúpido, eso es otra cosa, ya te pasa por otro lado, ¿viste? Peor todavía, es todavía la negación del individuo, todavía más. Ya de por sí lo he convencido de que es un inútil estúpido que no puede proveerse sus propias necesidades. Lo he convencido de que yo lo voy a hacer feliz, ya es el colmo. Y ahora te convenzo que no podés comprar, que te voy a ayudar a que no te engañen y te vendan la harina 5 veces más de lo que vale. Es una estupidez que, a ver, ni siquiera tiene sentido ponerse a pensar en eso. Pero ¿qué pasa? Volvamos a empezar a lo que se llama inflación. Inflación, mira, von Mises decía, inflación y emisión las usaba como equivalente.
Es decir, vos emitís, vos tenés inflación. Emitir de más. ¿Qué quiere decir emitir de más? Obviamente que no hay una fórmula totalmente precisa, pero tiene que ver con que vos tenés que tratar de acompañar el ritmo de crecimiento de un país, no forzarlo. No decir, reparto platita y entonces gastamos más. Eso lo puede decir algún analfabeto, Cristina Kirchner, alguno de esos tipos que no fue a la escuela, no fue a la universidad y tiene un diploma guardado en la caja fuerte de alguien que no sé dónde está. Pero bueno, puede decirlo alguien que no sepa. Pero el que lo dice sabiendo es un canalla. Entonces, la inflación es la pérdida del valor de tu moneda, cosa que sabe cualquier tipo que haya hecho primer año. Entonces, vamos a poner un ejemplo ahora. Suponete, como dice el señor Biden, que es otro analfabeto, analphabet, illiterate, no para que me entiendan, digo, illiterate, que es otro illiterate. Porque nos Ese escucha. señor dice que la inflación tiene que ver con la guerra y tiene que ver con la suba del petróleo y tiene que ver con la suba del CO2. Son macanas. A ver, vamos a poner el ejemplo extremo. Extremo sin pensar en las consecuencias que pueda haber o no. Pero suponete que no hubiera más guita que la que había antes de empezar la guerra, o mejor dicho, antes de empezar la pandemia. Si no había más guita, suponete que sube la nafta. ¿Qué haces vos? Y elegís, ¿qué hago? Como decía Samuelson, mantequilla o cañones. ¿Qué hago? ¿Vendo mi auto y compro y con eso vivo? ¿O tengo mi auto y dejo de consumir ciertas cosas? Entonces tal vez cambie tu nivel de vida, tal vez cambie tu nivel de preferencias y también cambien a lo mejor algunos precios relativos, porque obviamente la nafta, un loco vino y dijo, lo vendo más caro por la razón que fuere, pero no se produce, y aun cuando esa nafta influye en el transporte, tampoco suben todos los precios y no hay más plata. Porque si yo soy loco y quiero subir, aun cuando o vendo a pérdida o no vendo. Como voy a elegir que no vendo a pérdida, no vendo y voy a gastar, consumir menos de ciertas cosas y más de otras cosas. No hay inflación, eso no es inflación. Y perseguir Escuchá, esos... estaba buscando el año. 1609 publica Juan de Mariana Tratado sobre la moneda de Bellón, denunciando Claro, esto que estabas diciendo vos, el deterioro de la moneda, la queruseada de las monedas, sacarle un poquito, ponerle otra claro. cosa. Entonces, por eso las monedas tienen, viste que tienen en el canto, las viejas monedas, Tenían rayitas. rayas. Exacto. Es para que no las limen. Bueno, pero digo, en esa época ya estábamos, ¿no? Y Juan de Mariana no inventa nada. Nadie inventa nada. Entonces, ¿qué pasa? Digo, por los 30 economistas, para decir. Si vos no hubieras tenido... si vos no hubieras tenido 2 años de encierro, que no es suficiente los 2 años de encierro, 2 años de encierro pago por el Estado. Que no produce nada salvo moneda. Claro. Entonces, lo único que produce el Estado son billetes. Entonces, el Estado, que lo único que produce son billetes, decidió financiar el encierro. Perfecto. Yo ni siquiera abro juicio sobre lo que decidió hacer el Estado. Obviamente que el Estado... Y aquí es importante, esto fue un movimiento mundial. El Estado mundial pero con lo cual es una enorme evidencia empírica. Y además, y además decidió financiar la investigación científica. Claro. Graso error. Muchas cosas decidió financiar. La forma en la que se distribuía la investigación científica. Sí, tanto para el país tal, tanto para el otro, además de tanto para los amigos, que es otra historia, más argentina. Y además decidió determinar los cursos de la logística, de los alimentos, de la salud, de todo. Todo eso, cuando salió de las manos del privado y fue un Estado, y no me importa si es el Estado argentino, si es el Estado austríaco, si es el Estado de la Comunidad Europea, si es el Estado africano, todo eso centralizado produjo, yo creo que no tenemos ni idea de la catástrofe que estamos viviendo y que vamos a vivir y que está pasando. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, Estados Unidos
que tenía una base monetaria que ya era una brutalidad, que era 2 trillones y algo de dólares americanos, que ya venía siendo una barbaridad desde 2008, que ni siquiera se había terminado de recoger la guita de más que habían puesto en 2008 para salvar a los ladrones. Porque te recuerdo que todo el proceso del 2008 para no meter en cana a todos los ladrones bancarios, que se hicieron todos millonarios porque son ceócratas privados, hicieron eso que digo yo, vendieron una porquería y en vez de vendérsela al público, después se la creyeron ellos mismos y se la compraron los propios bancos, los cuales además son estúpidos. Ojo, estúpidos, se hicieron todos millonarios. No fue nadie preso. Cuando alguien me diga Madoff, le digo Madoff no tiene nada que ver con lo que pasó en 2008. No mezclemos. Bueno, digo por la duda porque yo sé que me van a decir, pero Madoff sí. Un día contamos la historia de Madoff. Bueno, sí, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. No me digan Madoff, no fue nadie en cana. Fue uno, ¿cómo? Fue uno. Uno de, creo que de Lehman. Está, no, se muestra en uno. Cadete de Lehman. Claro, exacto. Cadete de Lehman. Mira, no me acuerdo cuál es la película. Creo que la película en la que sale el tío es de. Sí, no, lo dicen varias películas. Que han escrito 20 películas. Pero en cana, por este tema, los ceócratas no fue ninguno. Ninguno. Empezando por lo de Merrill Lynch, que son unos estafadores. Fueron unos estafadores. Estafaron a todo. Al pueblo, volvamos a la actualidad. A la Fed, al Banco of America. Así que volvamos a la actualidad porque total tenemos estafadores actuales. Con todo eso habíamos llegado a 2 trillones de dólares americanos, de los cuales sobraban 8 billones. O mejor dicho, perdón. Sí, 800 billones. Había que seguir recogiendo, no lo retiraron nunca. En un año y medio de pandemia pasaron de 2 a 6 millones a 6 trillones. ¿Cómo cree que no hay inflación? Si yo paso de 2 billones o de 2 trillones, como quiera poner, yo digo trillones americanos, es decir, 12 0. Pasamos de 12 0 a 6,5, 12 0. Te digo más, dentro de un año todavía sigue habiendo inflación, es así. Ahora, entonces, cuando vos me decís, estamos luchando contra la inflación, yo me río, perdón, primero lloro media hora para ver dónde me pego el tiro y después me río porque digo, me acaban de hacer un chiste. Entonces, si vos de dos... hay un problema acá. Nosotros tenemos una estructura política, insisto, esto no es Argentina, esto es mundial, en la cual los políticos tienen que generar felicidad. O idea de felicidad, o concepto de felicidad. No tienen que generar. Sí, tienen que hacerte creer que te generan felicidad. Claro, sí. Pero digo, es la forma en la que subsiste. No solo que ellos pueden generar felicidad, sino que vos no podés generarla por vos mismo. Entonces, vos sos incapaz, vos no podés ser, vos sos incapaz de decir feliz. Exactamente, o sea que vos no podés generar felicidad y ellos están a cargo de tu felicidad. Entonces, hay algo que vos venís diciendo, lo quiero enganchar, así hacer un firulete en el aire, que es, esto no se arregla con felicidad porque solamente se arregla con desfelicidad, que es ajuste. La única manera de terminar con la inflación es agarrar la curita y sacarla así. Ahora viene la segunda parte del problema. Los que hacen los planes, que tiene que ver con lo que me estás diciendo, los que hacen los planes te dicen es posible parar la inflación sin recesión. Segunda mentira. Todas las inflaciones del mundo solo se paran con recesión. ¿Por qué? Porque vos tenés que encontrar la manera de cerrar la canilla, porque si no se sigue inundando la bañera, el baño, la pileta. Entonces vos cerrás. Hay que tirar de la curita, hay que tirar. Claro, entonces vos tenés que cerrar la canilla. Cerrar la canilla todavía implica no emitir más, pero todavía sigue inundada la pileta. Entonces ahora tenés que sacarle el tapón a que se vaya el agua. Hay 2 maneras de sacar el tapón. Una es subiendo la tasa de interés, de modo tal que yo gobierno, lo único que hago es postergo la inflación, postergo los efectos para dentro de un año o 2, porque en el fondo lo que estoy haciendo es tomando deuda
a la tasa de inflación. Entonces estoy haciendo lo que yo trato de arreglarle a la gente y le hago creer que le arreglo cuando digo, me hago cargo de los créditos que tomaste mal porque sos un imbécil. Bueno, es lo mismo, estoy tomando un crédito inflacionado y más inflacionario, que obviamente lo van a pagar las futuras generaciones. Entonces, yo puedo hacer eso. Ahora, cuando hago eso y levanto la tasa de interés, lo que hago es cambiar lo que se llama la propensión marginal al consumo y reemplazarla por la propensión marginal al ahorro, si quieren hablar de economía. O sea, sustraigo al consumo lo que la gente ahorra. Eso si lo hago en blanco. Si lo hago en negro, no tengo derecho a llamar ahorro a lo que se guarda en el colchón, sino más bien acaparamiento, como dice un gran teórico argentino joven que se llama Rabier. Entonces, ¿qué pasa? Con ese camino de la tasa de interés, yo te sustraigo consumo. Genera recesión. El verdadero camino es buscar la manera de retirar fondos de los que emití de más, que es más fácil hacerlo en el sistema americano que en el sistema argentino. ¿Por qué? Porque el sistema americano no tiene la función del Banco Central que tiene el argentino. Entonces, en Argentina prácticamente hay un solo modo de hacerlo, que es con la tasa de interés, lo cual te termina creando recesión. Ahora, si vos no creás la recesión para parar la inflación, te la crea la realidad. ¿Cómo la crea? Porque vos no tenés cómo pagar. Y como no tenés cómo pagar porque la inflación siempre te gana, consumís menos. Y ahí se produce un proceso que es peor que la recesión. Porque se produce inflación con recesión, lo que se llama stagflation o estanflación, que es mucho más grave todavía. Que es parecido de algún modo a lo que pasó después de la Segunda Guerra con ese illiterate que se llamaba Ruhr. Eso tenés que explicarlo, porque lo que suelen decir muchos los kirchneristas es, bueno, hubo momentos en los que no se emitía y de todas maneras había inflación. Para. Ahora podemos explicar este punto. ¿Por qué se genera la inflación? Porque hay más, ponerle así, ponerlo brutamente, porque hay más plata que bienes. Listo, si vos querés, imagínate que hay nada más que un bien. Imagínate que es solo un bien, la milanesa. Obviamente, si yo emito más, la milanesa va a tener más demanda y va a subir el precio. Si yo no emito más, pero produzco menos milanesas, va a pasar el mismo efecto. La fórmula clásica de M por B corta es igual a P por Y, quiere decir que en algún lado se tiene que equilibrar la cantidad total de moneda por las veces que circula, es decir, por cuánto crédito hay en el sistema, porque el famoso multiplicador keynesiano, da una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, ¿cuántas da? Eso tiene que ser igual, y siempre es igual, al total, al precio por el total de los bienes. Pues no hay manera, vos no tenés manera, salvo con el crédito, que no es nada más que una manera de diferir el problema. Lo haga el Estado o lo hace vos. Es como si vos dijeras, bueno, voy a cargar la nafta a crédito. Vos estás difiriendo el problema. Vos dentro de 6 meses tenés que debes medio auto. ¿Por qué? Porque simplemente diferiste el problema. Y el Estado hace lo mismo. Entonces, si yo bajo el crédito drásticamente, imagínate que me levanto y bajo el crédito, es lo mismo que si no emitiese. Y si aumento el crédito, porque hago un decreto y digo, bueno, de hoy en adelante el gobierno va a prestar, vamos a hacer crédito barato, ahora 140.000 cuotas, ahora 12, 20, 42, aunque no aumente la moneda en circulación, creo inflación. Por eso, porque tenés dos factores, la cantidad en circulación y la velocidad de circulación, es que Friedman dice, es siempre un fenómeno monetario, no de emisión. O sube el crédito
o sube la emisión. Mientras esa multiplicación aumente, vas a tener inflación. Ahora, ese concepto hay que pensarlo antes de emitir. Porque una vez que vos emitís, todo lo que digas son pavadas. Estoy luchando. ¿Qué me vas a decir? Ya te rendiste. Te rendiste el día que emitiste. Entonces, empecemos a darle un cierto valor, ni siquiera técnico, a darle un cierto valor al significado de lo que decimos. O si querés, repongamos el valor de la palabra, como decía Kovadlov algún día. Repongamos el valor de la palabra. Compremos un diccionario y miremos lo que quiere decir cada cosa que estamos hablando. Porque si no, vamos a vivir engañados. Si yo te engañé, Dale. te voy a dar la felicidad absoluta. Ahora te engaño diciéndote que la compré con moneda falsa y que la vas a tener que pagar vos. Escuchá, hay En vez de pegarme un tiro en la cabeza. Hay dos encuestas que me parece que sobre las que podés reflexionar. Una que salió esta semana, creo que es de Jacobe, que dice que le pregunta a la gente por qué piensan que hay inflación y le ponen, bueno, los parámetros de siempre, porque los empresarios suben los precios, porque, no sé, estacional, distintas cosas, y porque se emite mucho. Casi el 70% de la gente, 68 creo, dice porque se emite mucho. Ojo, esto me parece un cambio fundamental, la gente no sabía, o sea, esto no se decía así. Porcentaje muy, muy alto. Y la otra es una encuesta un poquito más vieja, creo que de principios de este mes, en el cual se le pregunta a la gente si cree que hay que reducir el gasto, el tamaño del Estado. Arriba del 70% creen que hay que reducirlo. La pregunta siguiente es si creen que hay que ampliar la obra pública. Y casi el 65% dice que hay que ampliar la obra pública. Los dos primeros conceptos me parecen bastante, por decirlo de alguna manera, esperanzadores. Que es que ya hay una percepción generalizada de la relación entre la emisión y el valor del dinero. La segunda es que aún así la idea del Estado proveedor absoluto y paternalista sigue vigente. Yo te voy a decir qué problema veo yo en esa situación que me estás planteando. Yo creo que es cierto, que ambas cosas son ciertas, en el sentido de decir, la opinión pública piensa eso. En ese sentido es un avance. Pero las dos son falsas. No hay ninguna diferencia en términos de la inflación y del poder adquisitivo. No hay ninguna diferencia entre lo que un privado llamaría inversión y un gasto. Cuando gasta, el Estado gasta. ¿En qué lo gasta? Es otro tema del que podemos hablar después. Pero gaste en un puente o gaste en pagarle a un amigo, a una prima, a un amante. El recital de la Mona Jiménez. O llevar las sábanas a Santa Cruz lavadas, planchadas. Ahora, después me podrás decir que un puente mejora, como vos decías al principio, tal vez. Pero se mide de otra manera. Se mide de otra manera y se analiza de otra manera y se puede hacer de otra manera, además. Es decir, yo el puente, por ejemplo, lo puedo concesionar en vez de dárselo a un tío mío. Puedo concesionarlo. Sí, existe, eso es un camino para desandar. Pero es un largo... la obra pública en no el tiene... corto plazo, más que en el corto plazo, en los efectos monetarios, da lo mismo el gasto en un amante que el gasto en hacer un puente, una usina, un puerto, lo que se te cante la gana. Es lo mismo, tiene el mismo efecto. Después analicemos otras cosas. Lo que significa, si querés, es que si quiero gastar más en obra pública, porque creo que el país va a crecer y vamos a ir en cohete a la luna y vamos a explotar vaca muerta, lo que se te cante la gana, tenés que gastar menos de otra cosa. Porque no hay diferencia. Una manera en que se analizó esto es decir, bueno, el gasto en infraestructura se hace con deuda, suponiendo que le estoy dando a las generaciones futuras las dos partes
de una obra, las ventajas y el costo, suponiendo. Hasta que yo me equivoco, hasta que pavimento un camino y resulta que se lo doy a Lázaro Báez y no lo pavimento nada, hasta que hago un puente que está mal hecho. Es decir, por eso te digo que lo que vos decís en términos de la efectividad de la obra pública es una discusión aparte, potente, importante, que lo deberían hacer todos deberíamos promover eso y también, pero otra vez más, que hay que hacerlo cuando se piensa en hacer el puente, no dentro de 5 años. Porque que vos me digas que Yacyretá es el centro mismo de la corrupción, a mí no me ayuda nada. Pensá todo eso antes. Es como decía, vamos a hacer barco. Que vos me digas que los astilleros han sido el lugar donde se han llenado de guito unos cuantos amigos del poder. A mí no me soluciona nada. Eso hay que pensarlo antes. Pero de todas maneras, para este tema que estamos hablando, es exactamente lo mismo que ponga el plata. Entonces, gasto, inversión es lo mismo. Y presupuestariamente mucho más. Y contablemente mucho más. No hay un lugar de inversión. En la contabilidad estatal no hay un lugar donde diga inversiones. Mentira. Hay un lugar donde dice tanto entra y tanto sale. Eso es todo lo que es. Ahora, te voy a contestar el otro tema. Mi preocupación ya pasó. Yo creo que la gente, salvo que sea muy estúpida, ya se dio cuenta de eso que vos decís. Ya se dio cuenta en algún punto de que emitir genera inflación. Si no se dio cuenta de eso, bueno, ya directamente tenemos un problema psiquiátrico masivo que no tenemos cómo resolverlo. El problema que tengo yo es que cuando vos lo arreglás, cada uno del 70% ese no quiere que a él le pase nada. Claro, claro. Es decir, vos arreglame y ahí empezamos al revés. Hasta ahora veníamos pegándole al Estado. Ahora le pego a la gente. ¿En qué sentido? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, 70% estamos de acuerdo en que no tiene que haber inflación. Muy bien. ¿Qué querés que haga? Y ahí me gusta, me divierte ver qué decimos. Cuando a mí me digan que en vez de pagar el gas 5 pesos lo voy a pagar 500, pará, ya no estoy de acuerdo. Entonces yo tendría que decirle a ese, ¿sabes lo que pasa, hermano? Que la solución para que vos no pagues más es que yo emita. No, cobrar impuestos a los que más tienen. Todos los otros son, siempre los otros son los que más tienen. Nunca soy yo el que más tiene, siempre es otro el que tiene más. Con lo cual Igual ahí hay cosas para decir que tienen que ver con soltar un poco la libertad de la gente. Es cierto que nosotros, pero ahora sí nos fuimos al caso de Argentina y tendrías que pagar el boleto de colectivo mucho más, el precio de la, bueno, pero el precio vale de la para energía mucho cosa. más y demás. También es cierto, Dardo, que vos bien podrías reducir el gasto y sacar los impuestos, porque la factura que pasa de 5 pesos a 500 tiene 250 que son impuestos. Igual pasaste de 5 a 250, pero no es lo mismo que a 500. Y por otra parte, va a haber una cantidad enorme de dinero que no vas a estar poniendo en impuestos. Pero solo había empezado a hablar del problema. Yo te estaba planteando el caso de uno de los casos. Pero ahora vamos al otro caso. Cuando vos decís, bueno, bajemos la obra pública o bajemos no sé qué, vienen los empresarios, no los pobres. Los empresarios, los contratistas, los que tienen las tercerizaciones, que son la estafa más grande que se ha concebido desde Parkinson, un señor que se llamaba Northcote Parkinson, un contraalmirante inglés que se especializó en todo esto. Desde ese momento acá, la estafa más grande que se ha conocido de la tercerización. Y te digo más, para las empresas públicas y para las empresas privadas. El día que yo sea presidente, que va a ser nunca, pues nunca voy a laburar, pero ese día yo voy a prohibir, mirá lo que te digo, prohibir las tercerizaciones. Mirá que no soy de prohibir nada, voy a prohibirlas, porque son delito directo. Y el que crea que no es delito, que me demande y vamos a un juicio. Y yo se lo demuestro. Yo lo demuestro porque es la tercerización. Toda tercerización es una estafa. Entonces, hasta el momento no llegué a lo pobre. No llegué a los subsidios, no llegué a los piquetes. Estoy hablando de mis amigos empresarios.
protestan son los que convencieron a Macri del famoso gradualismo. A Macri no lo convenció Moyano del gradualismo, no lo convenció la Villa 31, lo convencieron el Círculo Rojo, que dijo no podés. Tanto es así lo que digo, que 3 o 4 de los grandes exponentes del Círculo Rojo, empezando por Paolo Roca, consiguió hablar por televisión explicando las bondades del gradualismo. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo ya no quiere parar la inflación de esta manera, como que digo yo. No quiere parar las obras, no quiere parar los contratos, no quiere parar las tercerizaciones, no quiere parar nada. Y son varios niveles, no es un nivel. Y todos tienen una razón, que consiste en que en el fondo son todos socios de los ceócratas, o también son ceócratas, mezcla de burócratas y CEO, lo mismo. Puede ser ceócratas públicos y ceócratas privados. Entonces, todo ese sector, obviamente que sabe y dice y opina que el problema es la emisión, pero lo que quiere cortar es el gasto del otro. Pero no que no abran, claro, pero que no abran las exportaciones. Saquemos, ya tenemos dos sectores. Ahora hablemos de los pobres. Los pobres también son como los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires. No están representados por nadie. Entonces, los pobres son una masa donde hay tipos que laburan y son pobres, tipos que no laburan, que dicen que son pobres. Es decir, yo debería decir y hacer una gran diferencia. Empecemos, si quieren, discutamos, pongamos los pobres ocupados y los pobres desocupados. Con los pobres que trabajan y los pobres que no trabajan. Los pobres que trabajan son pobres, porque pobres tipos las cosas que les hacen. Y después vienen los pobres que no trabajan. El caso típico son los piqueteros que ahora se sindicalizan. Y ahí empezamos de vuelta. ¿Quién protesta cuando bajo el gasto? Quiero bajar el gasto del piquetero. Los 4 líderes ceócratas que se quedan con su guita. Porque yo tengo escrito muchos artículos. No quiero escribir un libro porque nadie lee nada y nadie lo va a leer. Ahora quiero escribir una nota la semana que viene sobre cómo bajar el gasto. Que ya sé que no lo van a aplicar. Pero la mejor forma de bajar el gasto, hay varias formas de bajar el gasto. Pero una de las formas de bajar el gasto, muy importante, es simplemente, muy simple, hacerte abrir una cuenta bancaria, cosa que me obliga a mí la FIP, se lo obliga a todo el mundo, y yo te deposito, lo que te toque te lo deposito ahí. Y los ceócratas, que son los jefes de los piqueteros, jefes de los sindicatos de piqueteros, que si yo le contase a Marx que los piqueteros tienen sindicatos, me dice, no, pará, esto choca con mi teoría. Te pasaste de comunista, te dice. Esto no es comunismo, me diría Marx. Entonces, eso tampoco están de acuerdo con bajar el gasto. Al contrario, si cuanto más subsidios haya, más plata gana el ceócrata. Hay una cosa, Dardo, porque en determinado momento se hizo esto, de bancarizar los planes sociales. De todas maneras, la gerencia de esos planes se sigue manejando corruptamente. Sí, y se han encontrado las tarjetas de... Sí, pero porque vos es lo mismo que el sindicato. Es lo mismo que el sindicato. Si vos me decís a mí que si yo no me asocio a un sindicato, lo mismo me descuentan la cuota, estás empujando a que me afilie a algo. Vos sabés que los sindicatos, si vos no te descuentan, si vos no te afilias a un sindicato, la plata la tenés que poner, lo mismo te la descuentan y la ponen en un fondo de ayuda mutua a no sé qué. Entonces, todo más. Por eso Brasil, ¿qué hace cuando quiere bajar el gasto? Dice, no es más obligatorio el descuento. Y además también hay que aceptar que los gobiernos, y yo tengo que decir todos los gobiernos, por lo menos en el caso de Argentina, si vamos a hablar de Argentina, los gobiernos también coimean a los jefes piqueteros, a los ceócratas. Directamente los coimean también. No jorobemos más. Ahora, sigamos. Vamos, está bien. Sigo bajando el gasto. Ir redondeando. Vamos redondeando. Sigo bajando la inflación. Pero ya me quedan pocos candidatos. Ahora voy a bajarla. Nada que tenga que ver con el sindicalismo se puede bajar. No quiere ni recesión ni nada. Mira, Uruguay tiene una ministra de Economía que yo no la conozco personalmente, pero tiene cara de agria. Se parece mucho a mi vieja en la cara. Tiene cara de agria y es agria.
con todo respeto, ¿no? Y es un poco keynesiana, pero es seria, muy seria. Y yo creo que ella fue la que mejor definió este tema de la inflación. En medio de la pandemia estaban todo el mundo, especialmente los sindicatos y el trotskismo local, pidiendo gasto, pidiendo subsidios, pidiendo compensación. Y ella los miró a todos y les dijo, me parece que ustedes están más preocupados en el gasto que en el problema. Y a mí me parece que están más preocupados todos en gastar con alguna excusa. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Pasó lo mismo. De repente, las Kamala Harris, las Ocasio-Cortez estaban en el paraíso. Porque salían, como dice tu amiga Georgieva, ¿cómo van a pensar y se van a preocupar en estupideces tan en nimiedades como el presupuesto? Que es lo mismo que dijo Keynes. No se ocupen de nimiedades frente a esta catástrofe, repartan guita, después vemos. Bueno, estamos en el después vemos. ¿Y ahora qué pasó? Están calladas. Es decir, tus amigas las amazonas están calladas. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Primero porque no saben qué hacer. Y segundo porque todo está yendo hacia mostrar la barbaridad que hicieron. Aunque no todavía a decir, bueno, bajemos el rock. Ya la Fed ha dicho, bueno, voy a recoger el 12%. Vamos a cerrar y lo voy a dejar con una pregunta que tal vez podamos agarrar de la pata geopolítica para la próxima. Toda vez que se sigan manteniendo los efectos de el gobierno de la emergencia, el gobierno de la excepcionalidad, o por la pandemia, o por la guerra. Ahora se viene una buenísima, amigos. Bueno, el cambio climático es también otra. Sí, lo que pasa es que el cambio climático no prende tanto, o sea, son excusas. Está bien, pero por eso digo, ahora se viene una que es la emergencia alimentaria. Ucrania, Rusia, el precio del trigo, la exportación, la logística, si se estoquea y entonces no hay para repartir, entonces, más el precio del combustible, están todos como locos, nosotros posiblemente nos vayamos a quedar sin combustible, que escasee de combustible, va a subir el precio del combustible, Estados Unidos está la misma, bueno, todo el mundo, ni hablar Europa. Entonces digo, toda vez que se mantenga el efecto, la atmósfera de excepcionalidad y emergencia, no se va a hablar de inflación. Así que yo voy a tirar. Como hay una emergencia, claro, eso que te decía, ¿cómo te vas a ocupar de la inflación con esta pandemia? Sos una materialista. Corazón, se mueren los viejitos. ¿Cómo ante la guerra y tenemos que salvar la libertad vas a estar con este detalle de la economía? Y ahora va a venir cómo ante la emergencia alimentaria que tenemos que un organismo centralizado que distribuya los granos hacia todos. Claro, el IAPI. Con lo cual vas a lograr que haya hambre. Con lo cual vas a lograr que haya hambre en Argentina también. El super IAPI vas a estar preocupado por la inflación. Y mientras todos nosotros sigamos bailando alrededor de la danza de la emergencia, la inflación, Dardo, te lo digo yo, que no soy economista, ¿sabes qué? Tenemos para rato largo. Bueno, ¿vos sabés lo que es la emergencia? ¿Querés saber cuál es el otro nombre de la emergencia? Estado. Vamos a cerrar con esto. Capaz que podemos lanzar una encuesta, ¿eh? Tenemos que hacer una encuesta, sí. Entre las dos cuentas le pedimos a algunos amigos que tienen bastantes seguidores una encuestita y después. Ok. Bueno, amigos, no sé si las confundimos mucho, si les dimos muchas esperanzas. Era el propósito. Exactamente. Nos vemos en la próxima, Dardo. Chao, hasta pronto. Chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.